Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales. Acompáñenos durante esta hora y vamos a conversar sobre lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones durante esta última semana conforme a su palabra referente a la identidad en Cristo Jesús. Así que no se aparte de las redes sociales, tome su pluma, tome su tablet, tome lo que sea necesario para anotar y sépalo. Puede formular cualquier pregunta a través de las redes sociales y nosotros en el Espíritu vamos a darle la respuesta. ¿Cielo? Claro, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Este es el tiempo que el Señor ha destinado para compartir a los pies del Maestro con este tema tan interesante que es el año de la identidad en Cristo, de trascender, en ir más allá, Benito, en crecer, en madurar, para poder recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Así que quédese con nosotros, vamos a compartir este tema tan emocionante, tan interesante, porque como habíamos hablado en los programas anteriores, el enemigo está atacando mucho lo que es la identidad del cristiano. El mundo está haciendo presión, ¿verdad? Está tratando de que los jóvenes, los niños, nosotros como cristianos tengamos esa inconstancia o tengamos esa dualidad o ambigüedad, como lo queramos decir, en cuanto a hoy somos cristianos, mañana no, y así sucesivamente. Así que quédense con nosotros, porque en la semana pasada estábamos hablando de los fundamentos de lo que tiene que ver la identidad, y hablábamos de que tenemos que hacernos preguntas como quién éramos nosotros antes de conocer a Cristo. No éramos otra cosa que hijos desobedientes, no éramos otra cosa que pecadores, ¿verdad? Por la desobediencia. Y habíamos hablado con respecto a qué hizo Dios en nuestra vida. Borró nuestros pecados, borró nuestras faltas, borró nuestras rebeliones, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y es fundamental que nosotros tomemos conciencia de este aspecto, porque eso nos permite valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y contestar la pregunta ahora ¿quién soy yo? Amén. ¿Quién soy yo? Ya no soy esa persona que era antes, y ya ahora yo soy una nueva criatura. Yo soy el Hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo. Y hablábamos aspectos fundamentales tan hermosos como cómo me mira Dios. Así es. El valor que tengo delante del Señor. Amén. Ante los embates del mundo, en tratar de desvalorizar nuestra identidad, nuestra pertenencia y nuestra creencia, nuestra fe. Entonces, por eso es fundamental. Ahora, la pregunta que nosotros muchas veces nos debemos hacer es: ¿qué busco en mi vida a partir de quién soy? Y a partir de conocer cómo me mira Dios, a partir de conocer todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ahora como cristiano, ahora como hijo de Dios, cuáles son esas metas, cuáles son esos límites, cuáles son esos objetivos que yo quiero alcanzar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso me va a ayudar a comprender para qué estoy en esta tierra, qué propósito tengo yo, cuál es mi llamado, cuál es mi vocación en medio de todo. Porque muchas veces voy a creer que yo no me lo merezco, que yo no puedo. Sí, es cierto, no lo merecíamos, éramos reos de muerte, como dice la doctrina. Pero en Cristo Jesús ahora tenemos la oportunidad de alcanzar esas metas, sabiendo bien, Benito, los límites que yo puedo tener, porque tenemos límites. No podemos llegar a ir más allá al pecado. Tenemos que ir más allá a buscar de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos que comprender que basado en este fundamento de quién soy, cómo me mira yo, Dios, y qué busco en mi vida, Dios es un Dios de oportunidades. Así es. Y entonces, cuando yo comprendo todas esas cosas y voy asimilando, analizando y examinando todos esos aspectos de mi vida, porque yo tengo que venir al Señor por el Señor, no por lo que el Señor me pueda dar. Aleluya, eso es fundamental. Eso es fundamental, hermanos, en nuestra vida, porque todos lo hemos experimentado. Venimos a los pies de Cristo por algún problema por el que estamos atravesando, por alguna crisis, por alguna carestía, por alguna enfermedad nuestra, de algún familiar. Entonces venimos por diversas razones, y la mayoría de esas razones tienen que ver directamente con las cosas que nos hacen sentir tristes,
lo que nos agobia, lo que nos hace sentir preocupación, y no hemos encontrado en el mundo una respuesta para quitarnos ese agobio, esa preocupación, eso que nos perturba, y la encontramos en Cristo Jesús. Pero muchas de esas respuestas por las cuales nosotros vinimos, pensamos que es lo que Dios quiere de nosotros. Pero Dios quiere mucho más de nosotros. Dios quiere más que darnos aquello por lo cual nosotros hemos venido, quiere que nosotros también alcancemos una nueva dimensión, para que nosotros alcancemos una nueva naturaleza y andemos conforme a esa naturaleza. Cuando nosotros vamos a la carta a los Romanos, que lo desarrolla el apóstol Pablo en el versículo 29, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo creo que este versículo abarca gran parte de cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios es este: que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios, cuando nos damos cuenta, es muy superior a nuestras expectativas, cielo. Es muy superior a lo que nosotros pensábamos, a lo que nosotros esperábamos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. Entonces, al ser tan superior, inmediatamente eso nos sumerge a nosotros en una nueva interrogante. Pero ¿cómo puedo yo lograr eso? ¿Cómo puedo yo alcanzar el propósito que Dios tiene para mí? Ese Dios que me ha escogido, ese Dios que me ha salvado por su gracia, que me ha redimido de todos mis delitos y pecados, que ha clavado el acta de los decretos que me era contraria en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, y que por su sangre yo soy una nueva criatura. ¿Cómo yo puedo lograr eso? Entonces ahí van a surgir una serie de interrogantes, que es la pregunta: bueno, ahora, ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Y ese qué es lo que Dios espera de mí es lo que va trazando el sentido de mi propósito dentro del reino de los cielos. Nosotros vimos en los programas anteriores, conforme a lo que establece el Evangelio de Juan capítulo 1, en el verso 12 al verso 14, que nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios. La carta a los Romanos en el capítulo 8 nos dice que nosotros no podemos llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que da convicción a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Y si hijos, inmediatamente herederos y coherederos en Cristo Jesús, pero inmediatamente también surge una preocupación, y la preocupación es: ¿cómo voy a vivir esa vida de hijo? ¿En qué consiste vivir esa vida de hijo? ¿Cuáles son mis límites, como Carmen bien lo ha señalado? ¿Bajo qué parámetros debo dirigir mi vida? ¿Cuál es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos tengo para poder hacerlo? Y ese es el propósito fundamentalmente de estos programas. Ahora, es fundamental, Benito, comprender que la Biblia fue escrita para todos. Amén. Es cierto, pero bajo una cultura que no es la nuestra. Así es. Y para comprender varios aspectos que Dios ha establecido en su palabra, nosotros tenemos que analizar, estudiar esta cultura para así poder comprender el lenguaje de lo que Dios nos está hablando. Y uno de los aspectos fundamentales que en nuestra escuela de liderazgo estamos tratando es lo que es la identidad judía, la identidad hebrea. Amén. Por el hecho de que cuando nosotros analizamos al pueblo de Israel o a la nación de Israel, nos damos cuenta que aunque ellos estén en determinado país que no sea su país, ellos siguen manteniendo su identidad y no se mezclan con no violan las leyes de ese país, pero no se mezclan y viven bajo su propio fundamento, bajo sus propios principios y valores establecidos conforme a la Torá. Amén. Entonces, por eso es fundamental que nosotros también estudiemos este punto, por razón de que, a pesar que Israel es una nación tan pequeña, tiene un significado y un poder y se destaca tanto por este hecho de permanecer firme en su identidad. Sí. Así podemos también hablar de otras culturas que también permanecen firmes en su identidad. Pero como estamos hablando de lo que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios y como cristianos, creemos importante analizar un poco lo que es la identidad judía. Y una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que Israel
aunque pasó por muchos exilios, aunque pasó por esclavitud y servidumbre, Dios le enseñó a ser una nación. Porque Dios siempre quiso que fuese una nación. Amén. En el capítulo 7 de Deuteronomio, allí dice que Él la escogió no por ser más ni por ser mejores que las demás naciones, sino porque los amó y lo escogió para ser una nación separada y para mostrar que a pesar de ser pequeño, tiene un Dios grande que los hace ser una nación grande. Amén, amén. Entonces fueron 35 siglos en donde Israel permaneció firme en la promesa que Dios le había dado a Abraham, de que haría una nación de ellos grande, que los bendeciría, que engrandecería su nombre y que serían de bendición, que bendeciría a quienes le bendijeren y que maldeciría a quienes le maldijeren, y que en ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender, que esta nación de Israel, a través de estos siglos, forjó una identidad tanto nacional, religiosa, cultural y gubernamental, ¿verdad? Entonces, es una realidad que Israel empezó a formar una nación física, pero también una nación con una identidad fundamentada en la palabra de Dios. Y fueron casi 2000 años que se necesitó para poder que Israel fuese formada y renovada para poder recibir en el 1948 ya su promesa como territorio. Entonces es importante comprender que cuando hablamos de Israel, hablamos de una identidad judía que no fue formada solamente hace siglos atrás, sino que se sigue formando constantemente. Por eso que usted ve que los mejores científicos salen de allí. Inventos, descubrimientos, Albert Einstein, todos esos grandes descubridores de leyes, ¿verdad? Nos damos cuenta que salieron de esa nación y que Dios le ha dado privilegios y beneficios a esa nación, pero esa nación no se conformó con tener el cumplimiento de un territorio como nación, sino que así se sigue formando y sigue en constante formación para poder salir adelante y destacarse en medio de cualquier lugar donde ellos estén. Y quiero destacar, Benito, que la identidad es algo muy serio para cualquier judío. Así es. Por eso que cuando nosotros vemos en el Shema Israel, dice: oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y le enseñarás estas cosas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y en el camino, y al comer, ¿verdad? Y al acostarte, y en el camino. O sea, ¿qué quiere decir? Que es fundamental para todo judío, a través de las generaciones, no solamente en forma oral como se dio en el tiempo de Abraham, sino a través de este tiempo, dejarle un legado espiritual, dejarle un legado, una herencia y una identidad bien formada a sus hijos desde pequeño. Si bien es cierto en la cultura en la cultura judía, la mujer es la que forma al niño desde el vientre hasta la edad de 7 años. Después de 7 años es entregado al padre para que el padre lo forme en el área del trabajo, en el área profesional y demás, que eso lo podemos ver después. Queremos destacar la importancia que es formar la identidad en todo judío, desde el vientre de su madre y a través de todos los tiempos. Por eso nosotros queremos enmarcar este programa. Ahora usted se preguntará, ¿quién es judío? Amén. ¿Quién es una persona judía? Una persona judía es un pueblo que tiene por decirlo así, una religión en común. Amén. Que los vincula a todos. Amén, amén. O sea, como la Torá es el centro del judío. La Torá, Dios mismo es el centro del judío. ¿Por qué? Porque nosotros vemos claramente que, por ejemplo, para un judío, sin importar quién sea, amén, ¿verdad?
está comprometido decisivamente e inmediatamente a buscar un objetivo. Toda persona, todo judío, desde que nace le enseñan en su vida a buscar un objetivo, a tener una meta, a tener un propósito en la vida. No es que, bueno, cuando crezca vamos a ver qué hacer o quién es. No, desde el inicio de su vida, su nombre, imagínense, para un judío, el nombre que le pongas marca la identidad de la persona. Así es. Entonces, desde allí vemos claramente que es un pueblo que busca siempre un objetivo y que es un pueblo perseverante. Amén. Nunca descansa, siempre está perseverando en la búsqueda de ese objetivo. Y es importante tomarlo en cuenta, Benito, porque muchos de nosotros no estudiamos estas cosas para darnos cuenta por qué Abraham era como era, por qué Isaac era como era, por qué Jacob era como era, por qué José, a pesar de todo lo que vivió, siempre tuvo un solo objetivo y al final lo revela para preservación de la vida. Cuando vemos a través de la Biblia, todos estos hombres y mujeres de Dios siempre tuvieron un propósito y siempre buscaron cumplir ese propósito y perseveraron. Ahora vemos porque Dios en la palabra dice, el que persevere hasta el fin, siempre nos dice, no temas, no te rindas, continúa, no te desanimes, hazlo sin desmayar, porque esa es la mentalidad de la cultura judía que nos permite comprender muchos aspectos. Por ejemplo, algunos rabinos, Benito, dicen y comparten la idea que a pesar de las diferencias que puedan tener los judíos, sí, ¿verdad? Nos damos cuenta, dice que los judíos tienen una herencia compartida. Sin importar las diferencias que puedan existir entre ellos, tienen una identidad colectiva, lo que ellos llaman familiares. Nos damos cuenta que un judío que está en mejor posición que otro ayuda al que no tiene, porque tienen una identidad de familia, tienen una identidad colectiva, se ayuda uno entre otros, indistintamente de las diferencias que puedan tener entre ellos en un momento dado. Yo te voy a ayudar porque no tiene que ver con que sea familia o con que estamos peleados, tiene que ver con la identidad como nación. Mi nación, mi identidad, el nombre de Israel jamás va a quedar por el suelo. Yo te levanto porque el Dios al que nosotros le servimos y el Dios que nosotros tenemos es grande y hay que demostrarlo en medio de cualquier circunstancia. Amén. Así es, queridos hermanos. Y es importante que nosotros reflexionemos sobre este elemento porque un punto fundamental, nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que todo lo que es la cultura hebrea fue formado directamente por Dios. Dios le dio sus festividades, Dios le dio su idioma, Dios le dio su lengua, Dios le dio la promesa de un territorio, Dios estableció su fe, Dios estableció su fundamento, Dios le dio las victorias, Dios le dio los triunfos, Dios los mandó en esclavitud, pero Dios los sacó de la esclavitud. Dios le dio las profecías para este tiempo, le dio las profecías para el tiempo pasado. Dios ha formado directamente esa identidad cuando nosotros lo contemplamos en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es fundamental? Porque el cristianismo, los primeros años, la iglesia primitiva, era una iglesia esencialmente judía. Ese es los primeros años. Eran judíos. Los 120 eran judíos. Nos damos cuenta que nuestro Salvador, judío. Entonces nos damos cuenta que es una cultura. Y es necesario comprender esa cultura para nosotros poder comprender el cristianismo y para nosotros poder comprender el evangelio. Y eso es fundamental porque en Cristo Jesús nosotros asumimos ahora una identidad universal, una identidad que está definida, que está enmarcada, que ha sido moldeada totalmente por Dios. Entonces reconocemos que las victorias de nuestra vida nos las da Dios. El que forja la identidad de nosotros es Dios. El que actúa en nosotros es Dios. Y ojo que hemos querido que este programa sea de esta manera para que nosotros podamos comprender conforme a la palabra lo que significa la identidad y por qué la lucha perenne para que la identidad sea afirmada. Tanto es así que lo que nos enseña la palabra es que en aquellas oportunidades en donde Israel se apartó de la identidad,
de los parámetros que definían su identidad, de la misión y el propósito que Dios había establecido, es cuando las cosas les empezaron a salir mal. Cada vez que se apartaban, las cosas les empezaban a salir mal. Lo vemos plenamente en el libro de Jueces, lo vemos a lo largo de los profetas mayores, lo vemos a lo largo de los profetas menores, y cada vez que se volvía a Dios, se reconciliaba con Dios, las cosas mejoraban. Y es muchas veces lo que ocurre en nuestra vida como cristianos. En nuestra vida como cristianos hemos asumido, Dios nos ha dado una nueva identidad, somos hijos de Dios, y muchas veces no comprendemos lo que eso implica, desconocemos sus parámetros, desconocemos cuáles son las reglas, cuáles son las leyes sobre las cuales nosotros tenemos que andar, cómo tenemos que caminar, y como la desconocemos, entonces vamos dando tumbo y tambo, como señala el apóstol Rick, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es buscar la palabra y buscar al Espíritu Santo, que es el espíritu de la palabra, para poner por obra aquellas enseñanzas y aquellos mensajes que Dios nos da. Y es interesante, cielo, porque ha sido a lo largo de 35 siglos, podemos hablar. Pero cuando nos damos cuenta del Israel que sale de Palestina, después que en el año 70 se destruye el templo por parte de los romanos, y después que en el año 135 el emperador Adriano dicta un decreto prohibiéndole a los judíos regresar a Palestina, un decreto que iba a estar vigente hasta 1948. Hasta 1948, el decreto de un emperador romano, nadie lo había podido quebrantar, porque Dios había determinado un tiempo para que las cosas se hiciesen. Pero hay un aspecto fundamental dentro de esto. Es cuando ese pueblo judío, en una gran diáspora romana, se reconecta nuevamente con Dios, se reconecta con el sentido de propósito, comprende plenamente su identidad más allá de la religiosidad, sino en el sentido profético profundo que Dios ha establecido para el pueblo de Israel, cuando ese pueblo hace una implosión. Y hablo de una implosión porque el pueblo empieza a desarrollarse en todas las ciencias y en todas las artes, indistintamente de la nación en donde estuviesen ubicados. Fuese en Alemania, fuese en los Estados Unidos, fuese en Francia, fuese en Rusia, no interesa, ahí empezaron a descollar. Entonces esa identidad empezó a verse manifestada, tanto así que el pensamiento de este tiempo, el pensamiento literario, el pensamiento científico, el pensamiento aún el pensamiento político, veámoslo desde este punto de vista. Karl Marx, el mayor pensador de lo que es el comunismo, era judío. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, también. Cuando nos vamos a Alberto Einstein, y todavía hay más pensadores, inclusive pensadores en la literatura, aún en la literatura rusa. Entonces nos damos cuenta del impacto que han ejercido. Y si lo vemos en este tiempo, es una nación que tiene desiertos verdes. Amén, así o es. desiertos fértiles que han logrado reciclar el agua salada, convertirla en un agua dulce. O sea, vemos claramente que Dios le ha permitido. Además, Israel es el reloj de Dios. Amén, amén, el reloj de Dios. Y hablamos de este punto, Benito, por el hecho de que nosotros muchas veces, al tener nuestra propia cultura como nación, ¿verdad?, panameña, a veces no comprendemos el lenguaje de Dios, o el mover de Dios, amén, o las decisiones de Dios frente a nuestras emociones o frente a nuestra cultura. Sí. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda de una vez en esta generación de todo lo instantáneo. Y Dios dice, espera en mí, confía, amén, en mí y demás. Pero Dios quiere que nosotros veamos que a través de los tiempos hubo una nación llamada y escogida por Él que supo esperar la promesa y ver el cumplimiento. Pero esta nación, su pensamiento era un pensamiento de perseverar, perseverar. Y es interesante, cielo, sobre lo que acabas de afirmar, porque cuando nosotros vemos al resto de los pueblos también del mundo, aquellos pueblos que tienen identidad, y nosotros nos damos cuenta, muchos de esos pueblos se caracterizan porque buscaron su identidad en la palabra. Buscaron la identidad en la palabra. Lo tenemos en el caso de los Estados Unidos de América, un pueblo fundado por protestantes. Encontraron en el protestantismo, en la fe de Lutero, en la fe de Calvino, en la interpretación, su sentido existencial como nación, como pueblo y como norteamericano. Ellos lo encontraron fue en la palabra.
Cuando nosotros nos vamos a los rusos, ellos, a pesar de ser ortodoxos, ellos encontraron en la palabra su sentido de identidad, de propósito. Y cuando nosotros nos damos cuenta, todos aquellos pueblos que se fueron a la palabra para buscar su sentido de identidad y de propósito, lograron conectar. Si tú ves la situación con Hitler, Amén. ¿verdad? ¿Cuántos millones de judíos murieron allí? Pero eso no los detuvo a ellos. Ellos siguieron perseverando y siguieron avanzando. Amén, amén, por amén. el hecho de que su identidad estaba bien establecida y su confianza en el Dios de ellos, que cumpliría la promesa dada a Abraham, les daba el aliento suficiente para que, a pesar de lo que estaban viviendo, sabían que Dios iba a cumplir esa promesa. Y tocaste un punto vital, cielo, dentro de la conversación. Porque, hermanos, cuando nosotros hablamos de Adolfo Hitler, hablamos de alguien que para nosotros es tipo de anticristo. ¿Y por qué es tipo de anticristo? Lo hemos dicho, muchas personas han dicho por esto, por lo otro, por lo otro. Pero yo quiero que prestemos atención a lo siguiente. Es tipo de anticristo porque si por algo que se caracterizaba Adolfo Hitler y el nazismo, era por destruir la identidad de quienes les adversaban. Quería exterminar a los judíos porque la identidad judía era tan fuerte que él no la podía quebrantar, así que su opción era simplemente eliminarlo. Quería exterminar a los rusos porque la identidad rusa era una identidad demasiado fuerte, así que la única alternativa era eliminarlo. Por eso en este tiempo, cuando nosotros hablamos del anticristo, como señala Juan en su primera carta, que el anticristo ya está entre nosotros, todo aquello que ataca nuestra identidad como hijos de Dios en Cristo Jesús es un ataque del anticristo. Y todo aquel que se deja quebrar su identidad y cambiar su identidad y someter y doblar su identidad a favor del mundo, al final termina siendo conquistado por un sistema anticristiano. Entonces, por eso traemos este tema de identidad, porque el anticristo piensa que va a venir y te va a poner un chip, que va a venir y va a hacer esto. No, va a atacar es tu identidad. Y cuando nosotros, la iglesia, descuidamos el tema de la identidad en Cristo Jesús y no nos preocupamos por formar la identidad en Cristo Jesús de nuestros hermanos, de las ovejas, entonces nosotros nos convertimos en colaboradores del anticristo. Y por eso vemos a un Putin, ¿verdad? El gobernante de Rusia, que dice: yo no critico a los que quieren ser homosexuales, yo no critico a los que quieren, a los que tienen su tendencia o su preferencia sexual. Simplemente no voy a permitir que le impongan a nuestros niños, a nuestras generaciones, sus ideologías o sus pensamientos, porque tienen una identidad bien establecida y bien formada. Entonces, nosotros nos damos cuenta que nosotros como cristianos tenemos Amén. que también pelear por esa identidad. Amén. Y por esos valores y esos principios que la palabra de Dios nos ha establecido, y enseñarle a esta generación y a la que viene esos principios. Si bien es cierto, en los tiempos de Abraham fueron transferidos oralmente, ya no es oralmente, ya lo tenemos a través de la palabra escrita y la predicación y la enseñanza con testimonio que nosotros le demos a esta generación para que siga trascendiendo este legado espiritual, esta herencia, porque es fundamental comprender que para los judíos la herencia, Así es. la herencia que habían recibido, era importante transferirla o transmitirla a las siguientes generaciones para que no caducara o no se perdiera en el camino, como muchas veces Israel a través de los exilios, la esclavitud. Pero vemos a un Daniel con sus amigos que, a pesar que estaban en Babilonia, ¿qué escogió Nabucodonosor? No escogió a cualquier israelita por allí. Dice que escogió el linaje de los príncipes. Así es. Porque Satanás no escoge a cualquiera para tratar de robarle la identidad. Escoge a aquellos que Dios quiere usar, aquellos que Dios ha escogido y elegido con un propósito maravilloso. Entonces nosotros debemos ser bien ortodoxos. Aleluya. Bien celosos de cuidar de nosotros y de nuestras familias la identidad de Cristo. Amén. Y esmerarnos fervientemente porque esa identidad se forme. Amén.
en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las siguientes generaciones. ¿Sabe por qué? Porque Israel comprendía que tenían una herencia en común. Y estaba claramente establecido que la formación de esa identidad era fundamental para prevalecer, mira Benito, y para adaptarse a pesar de los cambios y así poder sobrevivir como pueblo errante en un mundo hostil. Amén. Cuando nosotros escuchamos esa frase, inmediatamente nos viene a la memoria la misma frase que nuestro Señor Jesucristo hace cuando ora por los discípulos. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y la otra frase, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Escuchemos, mire lo que dice el Judas, en la carta de Judas, en el versículo 3 y el versículo 4 de la carta de Judas, para que nos demos cuenta cómo la iglesia primitiva, los apóstoles y los líderes de ese entonces, estaban claros y preocupados por el tema de la identidad de la iglesia, el tema de la identidad en Cristo Jesús. Judas escribe lo siguiente en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Judas escribe esta frase, está hablando de lo siguiente. Nos está advirtiendo que nosotros tenemos que contender ardientemente con nuestra fe, porque nuestra fe es lo que define quiénes somos, define nuestra identidad. Y nos advierte del peligro para la iglesia, de que aún dentro de la misma iglesia, muchos entrarán y han entrado con el objetivo de desviarnos, de distorsionar nuestra identidad. Igual como sucedió con el pueblo de Israel. Igual cuando sucedió con el pueblo de Israel. Muchas veces, y lo vemos en el caso de Nehemías y de Esdras, cómo se mezclaban con las mujeres extranjeras a pesar de la advertencia que estaba escrita en la palabra. Y al mezclarse con las mujeres extranjeras, las mujeres los llevaban al culto a sus dioses, no al culto al Dios verdadero. Ese era el problema. El problema era que lo arrastraba hacia una devoción y una adoración extraña. Y por eso Dios tiene que levantar profetas. Amén, así que es. llamaran al pueblo al arrepentimiento y a volverse a Él. Como el profeta Elías, que Amén. le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, bueno, pero decídete, porque Amén. el pueblo no estaba tratando de jugar a las dos aguas. Entonces por eso en este tiempo se tiene que levantar una generación que llame al pueblo a volver a la identidad de Dios. Amén. Porque si bien es cierto, Israel como nación sigue permaneciendo firme, nosotros somos la Israel espiritual. Amén. Nosotros somos esa nación espiritual que Dios está levantando en medio de un mundo lleno de tiniebla, de pecado, de desobediencia, y nosotros tenemos que destacarnos en medio del mundo. Por eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Cristo dice que debemos ser luminares en el mundo, y por eso nos llama a ser hijos de luz. Amén. Y por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es tan fundamental cuando tocamos este tema, Benito, darnos cuenta que a través de los tiempos Dios levanta patriarcas, levanta jueces, levanta sacerdotes, reyes y profetas, simple y llanamente por el hecho de que Él había decidido hacer una gran nación. Amén. Y cuando el pueblo se perdía o hacía lo malo ante los ojos de Dios, Dios tenía que levantar a alguien para llamar al pueblo a permanecer en la identidad Amén. Que Él había establecido. Por eso cuando hablamos del tema de la cultura o de la nación de Israel o la nación judía, como lo querramos ver, tenemos que tocar dos pensamientos fundamentales que ellos tienen como nación. Así es. Como nación, cuando hablamos del término nación, Benito, hablamos del primer término que es Goy. Goy es el pensamiento de Israel, de identidad como territorio. Así es. Estamos hablando del Israel que esperaba una tierra. El cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham
pero promesa de la tierra. físicamente, Amén. materialmente. Amén. Esa promesa que le había hecho, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 33, verso 13, que dice: Amén. ahora, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, cuando habla de un pueblo, es un pueblo con identidad cultural. Amén. Estamos hablando de un pueblo con una integridad territorial y gubernamental. Que está compuesto por aquellos que se acogen a la promesa. Amén. Entonces, cuando viene ese pensamiento de nación, bajo el término de Goy, que es la identidad territorial, estamos hablando de un Israel que estaba esperando acogerse a la promesa que le había dado a Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una nación o un grupo de individuos que son una unidad en cuanto a origen, idioma, tierra, leyes y gobierno. Amén. Estamos hablando, por ejemplo, cuando vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 4, dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mira, escuche esto, usted que está con nosotros. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Amén. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: amén. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Amén. Como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante Amén. De vosotros? Entonces nos damos cuenta que la nación de Israel como unidad territorial es una unidad religiosa con una sabiduría, Amén. Con percepciones y leyes justas. Y en particular, lo importante de todo es que es una nación que, a pesar que esperaba una promesa territorial o física, tenía y tiene una relación con su Dios. Amén. Y nos damos cuenta que la grandeza de Israel se debe a la grandeza de su Dios, Amén. No al territorio meramente tal, porque el territorio es algo pequeño realmente. Entonces, cuando nos damos cuenta que la grandeza de Israel es la grandeza de su Dios, en la manifestación de los hechos que Dios hace en medio de ellos, Amén. Para engrandecer su nombre y para que los demás pueblos vean el Dios que está en medio de ellos. Amén. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, cielo y hermanos, y vemos el pacto que hace Dios con Abraham directamente, en Génesis capítulo 15, en el verso 18, Dios le dice a Abraham y le da algo específico para que nosotros podamos comprender un poco el concepto del territorio desde la perspectiva judía o israelita de este tiempo. Dice en la palabra lo siguiente: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra en donde estaba Abraham, la tierra de Canaán. ¿Desde dónde? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermano, esta es la definición del territorio sobre el cual Israel ejercerá dominio, que va desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Eso involucra toda la península del Sinaí, eso involucra Jordania, eso involucra el Líbano, eso involucra Siria, eso involucra Irak. Esa es la promesa del territorio, para que nosotros comprendamos la mentalidad hebrea hasta el día de hoy. Esa es la promesa que Dios le dio, pero esa promesa que Dios le da a Abraham es una promesa que estaba cargada de para poder gobernar sobre esta región, yo necesito darte a ti mayor identidad. Yo, como Carmen nos ha señalado, yo necesito que tú sepas y a quién Dios tienes que adorar, cómo me tienes que adorar y de qué manera te tienes que proceder tú, cómo te tienes que comportar tú,
el gobierno yo lo estableceré, una teocracia. Yo soy el que te gobierna. Entonces Dios le estableció todo un orden, las festividades, todo se lo estableció y todo iba dirigido directamente a uno, que es el cumplimiento de la promesa, y eso es lo que define la identidad. Pero como bien señaló Carmen, conforme a la palabra, el pueblo comprendió que más importante que la tierra era el Dios de la promesa. Así es. El Dios que garantizaba que siempre estaría con ellos y que siempre ha estado con ellos. Y es allí el pensamiento que formó Amén. La otra parte de la identidad del pueblo de Israel, porque si bien estamos viendo la identidad como territorio o la identidad material en un momento dado, también Israel tiene el pensamiento de Am. La palabra Am tiene que ver de la identidad por relación, como lo acabamos de señalar. No es la cantidad de territorio, las riquezas o las cosas materiales lo que definen la identidad de un judío, sino su relación con Dios. Y cuando hablamos de Am, es esa identidad por relación. El pueblo de Israel comprendía que tenía que tener una relación personal con el Dios que les daba identidad a ellos. Y esa identidad no se fundamentaba en ellos meramente, sino en sus antepasados, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso ellos siempre apelan al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque su identidad se la da su relación, sí, pero una relación que viene basada en un pacto, ¿verdad? En un cumplimiento de una relación que tuvo Dios con sus antepasados. Entonces, cuando nosotros nos vemos esto de la palabra Am, que tiene que ver con la identidad por relación con Dios, nos vamos al capítulo 19, verso 6 del libro de Éxodo, cuando dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que Dios siempre, cuando tú tienes una relación personal con Él, Él va a identificar que tú eres su propiedad, que tú tienes la identidad en Él, y Él se va a manifestar de una manera poderosa en aquel que tiene, porque dice, mía es toda la tierra. Quiere decir que no estaba circunscribiéndose meramente a Israel como territorio o a Israel como nación. Iba más allá, en aquella que Cristo dijo: yo tengo otras ovejas de otro redil. Entonces vamos poco a poco, ¿no? Y Pablo nos manifestaría que somos el olivo silvestre injertado en el buen olivo. Entonces nos damos cuenta, mira lo que dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que Dios estableció un acuerdo. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es hombre para violar su palabra. Amén. Él le prometió a Abraham que haría una nación grande. Amén. Y que esa nación no solamente la formaría, sino que la engrandecería, la iba a bendecir de tal manera que podía bendecir a otras naciones. Seguramente, cielo, aquí los que nos siguen por redes sociales se pensarán, bueno, pero esto fue como un acuerdo. Decimos un acuerdo para poder comprenderlo mejor en nuestro lenguaje actual. Esto se trató de un pacto, pero no un pacto visto desde el punto de vista jurídicamente como el derecho actual, no. Estamos hablando de un pacto en donde una de las partes del pacto es el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que es omnipotente, que es omnisciente y que está omnipresente y que es infinito, existe por toda la eternidad, no tiene principio y no tiene fin. ¿Qué significa eso? Que es perfecto. Significa que uno de los el que pacta es Dios. Pacta con un hombre. Es Dios solamente el que pacta. Pacta con un hombre imperfecto y con una descendencia que va a seguir siendo imperfecta. Tanto es así que en medio del pacto Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Esta descendencia tuya va a estar en esclavitud durante más de 400 años. Todo eso se lo dice, pero yo los traeré. En otras palabras, cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia nos señala que Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo, y Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, es porque las promesas de Dios van a tener cumplimiento independientemente de nuestra infidelidad.
nosotros nos arrepentiremos y nos volveremos a Él. Y cada vez que nos volvamos activaremos la promesa a nuestro favor, porque Él fue el que lo prometió. Y es interesante, Benito, porque muchas veces nosotros, al no comprender esta relación de identidad, Amén. Nosotros queremos tener ese doble ánimo, esa inconstancia, Que advierte Santiago. Ajá, ¿cómo decirlo? Ambivalencia. Sí, esa ambivalencia en querer vivir el mundo y vivir en Dios. Cuando hablo de vivir en mundo y vivir en Dios es tener las reglas del mundo y tener las reglas de Dios. Amén. Y eso no funciona, porque una de las cosas que podemos comprender en este pacto o en esta formación integral constante del pueblo de Israel es que uno de los requisitos fundamentales para ver el cumplimiento de esas promesas y acogernos a esa promesa es la santidad. Aleluya. ¿Ves? Dios no quiere cualquier nación, Dios quiere una nación, un reino de sacerdotes y gente santa. Personas que debían mantenerse aparte. Amén. ¿Verdad? Una nación aparte, consagrada. Una nación que no se mezclaba. Yo la semana pasada hablaba de las mezclas. Amén. Dios le dice en Levítico 19:19 a su pueblo, no mezclarás los animales de diferentes especies. Amén. Ni las semillas, ni el vestido, ni la ropa, ni la tela. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de mezcla. Él no quería que su pueblo se mezclara con las otras naciones que iba a conquistar. Incluso le dice, son naciones más poderosas que tú, pero yo las voy a conquistar para ti, pero no te mezcles, no emparentescas, no te familiarices con ellas, porque entonces no pierdes la identidad. Y eso es interesante porque analizándolo y trayéndolo a este tiempo, muchos de nosotros no alcanzamos las promesas, ni alcanzamos ser bendición para bendecir por causa de nuestra ambigüedad. Amén. En el comportamiento y en la conducta frente a mi identidad. Amén. Porque no sé si soy de Dios o soy del diablo. Y eso tiene mucho que ver con el argumento del mundo, en el sentido, el argumento del mundo con respecto a lo que denominan tolerancia, a lo que denominan libre pensador y libertad de derechos para hacer pensar como me dé la gana y cuando me dé la gana. Por el pensamiento democrático. Exactamente, y querer transar y querer llegar a acuerdos entre opuestos. Entonces ese pensamiento ha sido tan predominante en este tiempo. Creo que el humanismo, movido por Satanás, ha logrado encontrar en ese concepto su mejor manera para seguir creciendo y seguir desarrollándose, porque a la larga, los que piensan en contra del Evangelio, los que piensan en contra de la palabra, son intransigentes cuando pasan de ser minoría a mayoría. Y son intransigentes cuando adquieren poder. ¿Con quiénes? Con aquellos que tratan de mantener su identidad en Cristo Jesús. Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque el mismo pensamiento tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían ese pensamiento inquebrantable de mantener la identidad en Cristo hasta el final. No importara lo poderoso que fuera el imperio romano, ellos tenían que mantenerse firmes. Y a la larga esa firmeza es la que termina conquistando al imperio romano. Porque el imperio romano no podía vencer la identidad del cristiano. La identidad del cristiano estaba cimentada en Cristo Jesús. Así que al final utilizaron una frase: si no puedes con ellos, únete. Y al final se rinden al cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tiempo? En este tiempo nos encontramos ante el mismo desafío. El cristianismo se le pide: tienes que ser tolerante. Al cristianismo se le dice: no puedes señalar el mal comportamiento o la ideología de género que predican o que ejercen los otros, porque eso sería irrespeto. Al cristianismo se le dice: tienes que sellar gran parte de tu palabra, que es tu fundamento de identidad, porque tú tienes que ser tolerante frente a estas cuestiones. Y yo les voy a decir algo muy fundamental conforme a la palabra. Así como existe el derecho a la libertad de expresión, existe la objeción de conciencia que le pertenece a todo aquel que tiene una fe bien cimentada. Si mi creencia me dice que yo no puedo aceptar eso, el mundo lo tiene que aceptar por la objeción de conciencia, porque no le queda de otra. Así que por consiguiente tiene que confrontarse entre el derecho
del perro que quiere y que considera cerdo y entre mi derecho, que es el derecho divino. Así que no le queda de otro, son ellos los que tienen que tolerar, son ellos los que tienen que aceptar, y nosotros no podemos, es más, ni siquiera podemos renunciar a evangelizar ni a predicar la palabra, porque mi pensamiento, mi fundamento de fe me dice que yo tengo que predicar la verdad y que tengo que predicar la palabra y que los pecadores se tienen que convertir. Así que esto es algo innegociable para todo aquel que tenga una identidad en Cristo Jesús. Hay puntos que son innegociables. Yo pienso, Benito, que los que tienen que comprender eso somos nosotros mismos. Amén, como claro, cristianos. y tener claro la identidad. Y tener bien claro la identidad a la hora de enfrentar los desafíos y los embates del enemigo, porque este mundo le pertenece al príncipe de este mundo. Y nosotros tenemos que comprender este punto tan medular, porque si tú ves, la moda se está filtrando entre los jóvenes, que ahora los pantalones de los hombres no se sabe si es de hombre o es de mujer, porque el hombre usa el pantalón tan pegado o peor que una mujer. Nos damos cuenta, antes era porque usaban lo de Cantinflas por acá atrás, ahora por acá abajo, Cantinflas a lo pegado. Ahora no se sabe si esa persona es realmente un varón o es un gallo gallina, por decirlo así. Entonces nos damos cuenta de que aún la iglesia tiene que tolerar, permitir muchas cosas de eso, porque a la iglesia nos llega al altar con que, Dios mío, el hombre llega con toda la demostración de lo que tiene a un altar, y es hombre. Amén. Cuando debiera, y antes señalábamos eso contra la mujer. Amén. Ahora el hombre está cayendo en esa presión del mundo, y nosotros lo estamos permitiendo en los altares, lo estamos permitiendo dentro de la iglesia, y no formamos a esta juventud en base a como la palabra lo establece, porque el joven llama a los que tenemos identidad aburridos, o a los que tratamos de consagrarnos en santidad, viejos, ¿ve? Y no es cuestión de vejez, sino de mantener la identidad. Entonces yo pienso, Benito, que el mundo tiene bien claro su identidad. Sí. ¿Qué es lo que quiere? Discoteca, licor, droga, cigarrillo. Ellos están claros. Y que no exista Dios ni nadie que le recuerde un Dios que le señale que lo que está haciendo es Pero correcto. lo que tenemos que dejarnos formar. Amén. La identidad, y tener bien clara la identidad somos nosotros. Amén. Porque el mundo no va a perseguir a la gente del mundo. No. El mundo y Satanás va a perseguir a los cristianos. Amén. Y como tú bien lo señalaste, esos 12 humildes pescadores fueron tan formados por el Señor que hasta el día de hoy su identidad nos marca a nosotros, nos Amén. Influye a nosotros, de manera tal que nosotros podamos tomar ese ejemplo y entregárselo a las siguientes generaciones y seguir formando, no conformarnos con los 3 versículos que no sabemos, sino simplemente ser perseverantes como la nación judía. Amén. Y comprender que Dios quiere una nación de gente santa, de sacerdotes y gente santa para Él. ¿Por qué, Benito? Porque Dios no va a bendecir a un bastardo, Dios va a bendecir a sus hijos, a esa nación que ve formarse en cada uno de nosotros. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que tener ese concepto bien claro, porque ahora el cristiano tiene la identidad goy, de identidad territorial o por plata o por cosas materiales. No buscan a Dios, no buscan a Dios por ser su Dios o por ser el que los creó, los formó o los salvó. Buscan a Dios por lo que puedan recibir de ese Dios. Entonces Dios ven y luchan frente a no resolver un problema, porque está enfocado no en una relación con Dios, una identidad por relación, sino una identidad por territorio o por cosas materiales. Y algo que tenemos que comprender: una identidad utilitarista. Soy cristiano si soy prosperado. Si logro comprar un carro nuevo todos los años, soy cristiano. Pero donde no pueda comprar un carro nuevo, bueno, voy a meterme mejor a budista, a ver si las cosas funcionan. Hemos señalado algo fundamental: es comprender que Dios siempre ha querido una nación donde Él
sea su rey y su señor. Amén. Donde el gobierno sea teocrático. Dios gobierna esa nación. Amén. Y nosotros por la cultura o por el pensamiento, el humanismo o la filosofía, como querramos decirlo, tenemos un pensamiento democrático. Así es. En donde todos tenemos derechos, pero no tenemos deberes ni compromisos, y todos queremos muchas cosas y no queremos un gobierno. Exacto. Queremos ser cristianos y ser gobernados por la palabra, sin ser gobernados por Dios. Queremos ser cristianos viviendo una vida de libertinaje. Y exigiéndole a otros que eso sí sean responsables, que eso sí cumplan la palabra. Entonces, ese es un principio que creo que debemos partir de allí, Amén, Benito, amén. para comprender que este tema de la identidad es tan fundamental para nosotros, porque Dios lo que quiere... No, cielo, inclusive dentro del problema de la identidad y algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos que estar claros, el mundo no puede imponer su interpretación de la palabra. El mundo no puede decir, no puede interpretar, ni puede decir que el cristiano debe ser así y debe ser de esta manera para acomodarse al mundo. El mundo no le impone a Dios, porque Dios es sobre todas las Pero cosas. el mundo se ha metido en la Amén, iglesia, así es. las luces como si fuesen discotecas, La la música, música, la moda, la manera de hablar, yo recuerdo la palabra que a Pedro lo identificaron porque hablaba como Jesús. Amén, amén, amén. ¿Verdad? Ahora nosotros no sabemos, la persona habla como el gueto y como todo lo demás que no quiero mencionar porque por ahí me agarran porque nosotros tenemos que comprender que este punto quiero dejarlo bien marcado. Amén. Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Quien bendice a Abraham es Dios. Amén. Es su Dios, el Dios que gobierna su vida, que haría a través de él una gran nación. Amén. Y nosotros tenemos que comprender la diferencia entre bendición y bendiciones. Amén. Mucha gente quiere bendiciones sin el Dios que bendice. Amén. Mucha gente quiere bendiciones sin la bendición de Dios. Amén, Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque hay una sola bendición, que es Dios en nosotros y Dios con nosotros. Amén. No tiene que ver con cosas materiales, porque esa es la añadidura. Ahí es donde vemos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Las bendiciones son añadiduras de la obediencia a dejarnos formar como esa nación tan hermosa y poderosa que Dios está esperando. Y no tiene que ver con ir a Jerusalén, con ir a Israel, a Palestina, y a ir a la tierra del Mesías o a la tierra de nuestro Salvador. Qué bueno es que tú puedas ir, que yo pueda ir. El día de mañana tal vez yo vaya con mi esposo. Pero más que algo físico o material, Dios quiere una nación de gente, de sacerdotes y gente santa. Amén. Que en medio de donde viva, que vivas en Europa, en Asia, en África, en Oceanía o en América Latina, Sea te sacerdote marques santo. y te identifiquen por cristiano, te Amén. marquen y te identifiquen como hijo de Dios, como una persona que hace lo correcto aun cuando lo incorrecto está sucediendo, Amén. que no se deja manipular, que no se deja presionar por las amistades, por la presión de grupo, por el rechazo o por el que dirán. Es una persona que tiene su firmeza en el Dios al que le ha creído, sabiendo que viva donde viva, vaya donde vaya, Dios está en él o en ella, viéndole y ayudándole y levantándole, porque no hay nada más bonito, Benito, que saber que Dios se va a glorificar en nuestra vida. Amén. Inclusive cuando nosotros vamos y nosotros entramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que aún estos conceptos del Goy y del Am prevalecen para nosotros como cristianos. Amén. ¿Y por qué prevalecen como cristianos? Porque Dios, en el caso del Goy, el territorio, estableció que nosotros reinaremos sobre esta tierra. ¿Ok? Nosotros seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo sobre este mundo. Y ha establecido un reino celestial y una patria celestial para lo que le buscamos. Es decir, aún la promesa de Abraham en la gracia, Abraham la comprendió, como nos lo señala la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Abraham comprendió que él buscaba una tierra
y él buscaba una patria, y él buscaba una ciudad, pero no una ciudad construida por las manos del hombre, una ciudad construida por Dios mismo, una ciudad celestial. Por eso se sabía a sí mismo como extranjero y peregrino sobre la tierra. Y declara la palabra, por eso Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos. Entonces nosotros tenemos que comprenderlo viviendo en la gracia de la misma naturaleza y comprender perfectamente que la bendición es nuestra relación con Dios en una vida de santidad. Y las bendiciones son esas añadiduras, porque si nosotros ponemos la añadidura como primera, como nuestra razón de ser o de ser cristiano, entonces no habrá ninguna diferencia, no habrá un cambio de vida, no habrá un cambio de manera de ser, no nos preocuparemos por tener una vida santa, porque estaremos preocupados únicamente por las bendiciones que están a nuestro alrededor. No habrá ninguna diferencia con un grupo de motivación, no habrá ninguna diferencia con dar 3 gallinas o 4 chivos para conseguir una casa, conseguir esto. No habrá ninguna diferencia con eso, porque ninguna de estas confesiones o pseudo religiones, ninguna le dicen a la persona, tienes que cambiar, tienes que tener una vida santa. Y tampoco tienen el poder de ayudar a la persona a cambiar. Y tampoco tienen el poder de ayudar a cambiar el corazón. Entonces la única que tiene el poder de cambiar el corazón es Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar claros que esa es nuestra esencia y esa es nuestra naturaleza, y sobre eso tenemos que afirmar. Y tú has dado en un punto fundamental, porque el tiempo, como siempre, no es nuestro aliado en este sentido. Aleluya. Nos damos cuenta que a la persona que le gusta el licor no le avergüenza tomar licor, Amén. Donde sea. Amén. A la persona que toma drogas no le avergüenza tomar drogas donde sea. Amén. A la persona que a la santería no le interesa mostrarle al mundo con el IDEFA y con los collares que son santeros. Donde quiera que vaya lo hacen. Amén. Y marcan y hasta orgullosos se sienten de ser lo que son. Y nadie los critica. Y nadie los critica. Los homosexuales, las lesbianas, ellos ya andan descaradamente por allí, con su ideología y su pensamiento. Y es más, peleando por sus derechos. Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar de quiénes somos? ¿Por qué nos vamos a avergonzar de nuestra fe? ¿Por qué tenemos que ocultar que somos hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que tomar un comportamiento contrario a los valores y a los principios que Dios nos manda? Para ser aceptados por un mundo que vive en el pecado. ¿Por qué tenemos que rebajar nuestra identidad y pisotear la sangre de Cristo con nuestro comportamiento y nuestra conducta? El mundo tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios. El mundo tiene que conocer al Dios al que nosotros le servimos sin avergonzarnos, sin ocultarnos, sin ser cristianos de la secreta. Porque la presión de grupo, porque el que dirán, porque para que no me rechacen, para que no me hagan bullying. No, hermano, eso tiene que acabarse entre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque aún nosotros como líderes nos estamos acomodando a este siglo y no estamos buscando la transformación de aquellas personas que vienen a Cristo para que marquen esa identidad en este mundo de tinieblas. Entonces, amados hermanos, es tiempo de como líderes, como ministros, pastores, Benito, o nos volvemos muy religiosos, o nos volvemos muy farisaicos, o legalistas, o nos volvemos muy libertinos. Entonces, aterricemos. Dios lo que está esperando de nosotros es que formemos esa gran nación de gente, de sacerdotes y gente santa, ese pueblo especial, ese tesoro del Señor. Amén. Yo quiero compartir antes de terminar el programa lo que la carta a los Hebreos en el versículo 11, en el versículo 16 y el versículo 17 nos dice de la siguiente manera, versículo 10 en adelante. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y esto dice la palabra con respecto a Cristo Jesús. Nosotros no podemos avergonzarnos del Dios en quien hemos creído. No podemos avergonzarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque si nosotros nos avergonzamos, Dios se avergonzará de nosotros. Cristo lo diría de esta manera.
el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Y a veces como cristianos pasamos por alto esta sentencia de nuestro Señor Jesucristo. A veces negamos a Cristo Jesús delante de los hombres y nos quedamos, somos reos, porque entonces estamos expuestos a que Cristo nos va a negar delante del Padre. Y al final, lo único que va a contar es la decisión que Dios tenga sobre nuestras vidas. Es importante comprender este asunto, Benito. En el próximo programa vamos a ver la relación de Dios con Abraham. Amén, amén. Y cómo Dios hace que Abraham comprenda esto de la identidad, porque de un arameo nace una nación tan hermosa como amén. es la Israel. Y nosotros somos ese injerto. Amén. Entonces, vamos a ver cómo la iglesia, los pastores, esos hombres y mujeres que Dios constituyó y llamó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, debemos formar, perfeccionar a los santos. Aleluya. Para la obra del ministerio, y debemos afirmar a nuestros miembros, a nuestros hijos espirituales en esa identidad que Cristo restauró para nosotros. Amén, así es. Así que bueno, amados hermanos, quiero saludar a la hermana Ángela Santo. Angelita, Dios te bendiga. A la célula Monte Sinaí, a la hermana Berenice Lazo, a la hermana Leida Castro, a la familia Pinilla, a la hermana Lady Cedeño, a la hermana Cristina Ortega, a la pastora Guadalupe Reyes. Aleluya. ¿Verdad? Que está con nosotros, pastora Guadalupe. Dios le bendiga. Al hermano Luis Rocha, a la hermana Iris de González, a la hermana Nairobi Herrera y a todas aquellas personas que jueves tras jueves nos sintonizan y están con nosotros aquí a los pies del Maestro Live, compartiendo este tema tan fundamental que es la identidad del cristiano. Cómo formar esa identidad en Amén. nosotros, cómo permitirle al Espíritu Santo que la forme bajo los principios, fundamentos, valores y mandamientos que Dios estableció en su palabra. Yo no puedo ser cristiano a mi manera. Amén. Yo tengo que ser cristiano como Dios lo manda. Aleluya. Yo no puedo ser la nación que a mí me dé la gana ser. Yo tengo que ser esa nación grande y poderosa que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, ser parte de ella. Así que se despide de ustedes hasta el próximo programa, el próximo jueves, a esta misma hora, a las 7 de la noche, por las redes sociales, su pastor Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate. Aquí en A los pies del Maestro Live. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Dios le bendiga.